Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo Jesús, en este día hermoso, lindo, maravilloso que Dios nos ha permitido estar. Le damos gracias a Dios porque nos permite, nos da el privilegio de estar con vida y poder ver la grandeza de nuestro Dios. Alzamos nuestros ojos al cielo y vemos la inmensidad, lo infinito que tiene el cielo de Dios. Así es nuestro Dios infinito. Gracias a Dios, querido amigo, hermano, estamos aquí y vamos a compartir de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema lindo, maravilloso, y es algo que tenemos que nosotros vivirlo. Dice la palabra aquí en el título del tema: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Vamos a verlo a través de la palabra de Dios. Cuando el ser humano decide seguir a Cristo Jesús, tiene que saber que tiene que negarse el yo. Lo que yo soy, lo que me enseñaron, no. Tenemos que ser lo que Cristo nos enseña cuando ya venimos a ser una nueva criatura. Pero vamos a verlo a través de la palabra de Dios, querido amigo, hermano. Así es que vamos a ponerlo en las manos de Dios a través de una oración, para que sea Dios quien hable al corazón nuestro, nos abra el entendimiento a la palabra de nuestro Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, le damos gracias, Padre, por el privilegio que usted me da y les da a todos aquellos que hoy tienen vida, pueden caminar, pueden hacer muchas cosas, Padre. Y así también aquellos que están quizás pasando alguna enfermedad, mi Dios, pero tienen vida, porque hay una esperanza aún, Padre Santo, para cambiar nuestra manera de vivir. Padre, en el nombre de Jesús, hable al corazón de todo ser humano, mi Dios. Ábranos el entendimiento, Padre, para entender su palabra y su voluntad, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús ponemos en sus manos este tiempo que vamos a compartir de su palabra. Que sea usted usándome, Padre, para podernos dar a entender, mi Dios, cuál es su voluntad, qué es lo que usted quiere que la humanidad sea, Padre. En el nombre de Jesús se lo pido, Padre Santo, y doy gracias, amado Dios. Gracias por esos milagros que usted va a estar haciendo, abriendo el entendimiento a su palabra a todo oyente, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, vamos a ver en el libro de San Marcos. En el libro de San Marcos, capítulo 8 y versículo 34 en adelante, dice la bendita palabra de Dios. Recuerde que el tema es, el evangelio de Jesucristo es negarse al yo, o negarnos a nosotros mismos. Vea lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 8 y versículo 34, dice, y la palabra de Dios la leo en el nombre de Jesucristo y dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Perdón, el 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí vemos, querido amigo, que Dios a través de Jesucristo nos dice a todo ser humano
Porque dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, o sea que esto fue general, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta palabra, hermano, a mí me da entendimiento a que cuando nosotros, por la misericordia de Dios, tenemos el privilegio, el llamado de venir al arrepentimiento, al perdón de pecados, obtener la salvación de nuestra alma a través de Jesucristo. Estamos tomando la decisión de seguir a Jesucristo y negarnos nosotros mismos. Negarnos el yo soy así, o así me enseñó mi padre, mi madre, o mis abuelos, mis tatarabuelos, mis tíos, todo lo que quizás el ser humano pueda tener o haber sido antes de venir de Cristo Jesús. Ya todo eso queda atrás. Hoy tenemos que llevar una vida nueva en Cristo Jesús. Pero Jesucristo advierte al ser humano que tiene que negarse de sí mismo, que ya no tiene que ser él, sino Jesucristo en él. O sea que Jesucristo tiene que ser en nosotros, en nuestro vivir. Ya no es que yo soy así, ya no tiene que estar el yo. Yo así pienso, yo así quiero, yo aquí. No, es como quiere Dios que seamos. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Negar aquella vana manera de vivir que antes nosotros vivíamos. Porque hoy en Cristo Jesús somos unas nuevas criaturas, con pensamientos renovados a la voluntad de Dios, con corazón renovado a la voluntad de Dios. Todas nuestras acciones, nuestro hacer, tiene que ser renovado a conforme la palabra de Dios nos enseña y la guía del Espíritu Santo de Dios. Así es que, querido amigo, el venir a Cristo no es solamente hoy recibo a Cristo y vivo la vida como yo pienso, como yo quiero. No, es negarme a mí, a mi pensamiento, a mi sabiduría, a mi inteligencia, a mi astucia. No, es a la voluntad de Dios. Así es que, querido amigo, dice el versículo 35. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Oiga, si ganare todo el mundo y perdiera su alma. En otras palabras, querido amigo, esto es, yo hoy estoy hablando, hoy estoy compartiendo de la palabra de Dios y pueda venir miles de almas, quizás me pueda ganar todo el mundo, pero si en unas áreas de mi vida está el yo, entonces voy a perder mi alma porque no me estoy negando a yo mismo. No me estoy negando yo mismo, sino tengo aún aquellas áreas que soy yo, como hombre, como ser humano. Pero Dios nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Para poder obtener la salvación de nuestra alma y que nuestra alma vaya al reino de los cielos, tenemos que estar a la imagen de Cristo. Ser como Cristo Jesús. Negarme al yo, negarme a mí mismo. No solamente de palabras, sino con los hechos que haga, dando a conocer que realmente Cristo vive en mí. Que Cristo vive en mí. Y dice el versículo 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también
de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así es que, querido amigo, el estar en el Evangelio de Jesucristo es negarse a sí mismo. Ya no ser la misma persona de antes. Dejar eso atrás. Negarnos a nosotros mismos. Para realmente estar agradando a Dios. Negarnos a nosotros mismos. Negar el yo. Vamos a ver en el libro de San Mateo. En el libro de San Mateo, capítulo 10. Versículo 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí otra vez Dios nos está dando la advertencia que el creyente del Evangelio de Jesucristo va a sufrir. Y dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Para que nosotros perseveremos hasta el fin, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Porque si yo, aún viendo la dureza que hay, viendo lo que está haciendo aquel prójimo hacia conmigo, cosas malas, y eso me aleja del Evangelio de Jesucristo, entonces yo no me he negado a mí mismo. Está aquel resentimiento del hombre, está aquella molestia del hombre, pero tengo que negarme a mí mismo, soportar, dando a conocer el Evangelio de Jesucristo. En San Mateo capítulo 10 y versículo 17, poquito atrás dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Entonces, que vamos a nosotros sufrir por causa del Evangelio de Jesucristo, por causa de ser diferente, de ser una persona cambiada, transformada por el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios, por haber reconocido a Jesucristo. Seremos aborrecidos, pero tenemos que negarnos a nosotros mismos, y Dios nos alerta tantas cosas que pueden pasar en nuestras vidas como cristianos, como creyentes, como seguidores de Jesucristo. Pero déjeme decirle, querido amigo, que es una gran fortuna la que estamos ganando en el reino celestial. Porque nuestros ojos no tienen que estar puestos en lo material de este mundo. Nuestros ojos no tienen que estar puestos en los tesoros de este mundo. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el reino celestial. Así es que, querido amigo, el negarse a sí mismo es dejar lo que yo era antes y ser esa nueva criatura en Cristo Jesús. Vendrán cosas muy desagradables a nuestra vivir, pero Dios nos alerta de que seremos aborrecidos, y algunos tratarán de golpearnos, maltratarnos. Vamos a ver en San Mateo igualmente, y capítulo 23, más adelante, ¿qué dice la palabra de Dios? Mateo capítulo 23 y versículo 34 dice: por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. O sea que este evangelio, querido amigo, el evangelio de Jesucristo es sufrido. Pero cuando el cristiano o el creyente del evangelio de Jesucristo está conocedor de los padecimientos que va a tener en este mundo, en esta tierra,
Por eso nos dice su palabra, negarse a sí mismo. Porque en esta carne no vamos a aguantar muchas cosas que quizás nos puedan estar haciendo aún aquellos que dicen ser cristianos, aún aquellos que dicen ser siervos del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo podemos soportar? Cuando estamos negándonos a nosotros mismos. Que sea Cristo en nosotros y no sea el yo, sino que Cristo sea en nosotros. Y estos padecimientos que acabamos de leer, donde dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad. Este relato me recuerda cuando Saulo de Tarso, un perseguidor de cristianos, y esto, querido amigo, no es solamente en aquel tiempo. Hoy en día podemos estar viviendo estas circunstancias, esta forma de vida para los creyentes de Jesucristo. Pero Dios nos alerta que vamos a tener padecimientos como cristianos, como creyentes del Evangelio de Jesucristo. Veamos qué dice San Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todos, de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por causa de ser Jesucristo en nosotros, porque ya no somos nosotros, va a haber un acontecimiento gravoso a nuestro vivir. E injusto lo podemos decir nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque si estamos llevándole la palabra de Dios, pero ¿por qué si yo no les hago mal? ¿Por qué me hacen esto? Son padecimientos por causa del Evangelio de Jesucristo. Y muestra es en aquel cristiano real de Jesucristo que va a padecer todo esto, pero se va a mantener en Cristo Jesús. Se ha negado a sí mismo. Ya no es aquel hombre, ya no es aquella mujer que era antes. Hoy es Jesucristo en ella o en él. Así es que, querido amigo, el apóstol Pablo dijo algo hermoso. Mas no, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta es una muestra, querido amigo, que el negarse a sí mismo y que sea Cristo en nosotros, en nuestra manera de vivir, de conducirnos en este mundo. Libro de los Hechos, capítulo 14. Qué lindo ser instruido por la palabra de Dios, porque Dios nos abre el entendimiento, nos da un crecimiento de los acontecimientos que se pueda estar llevando quizás hoy o mañana. Pero Dios quiere que no desmayemos en medio de esas persecuciones o por medio de esas tribulaciones, que por causa del Evangelio de Jesucristo estamos siendo vituperados, por causa de ser cristianos nos ven de menos, por ser cristianos evangélicos nos rechazan. En el libro de Hechos capítulo 14 y versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oiga, confirmando los ánimos de los discípulos,
exhortándoles a que permanecieren en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que las tribulaciones que se nos presenten en este vivir no debe de uno de dejar de ser creyente del Evangelio de Jesucristo, tener siempre firme la fe en Cristo Jesús, y que aunque muramos en esta carne por causa de las tribulaciones, por causa de tanto maltrato de aquellas almas hacia con nosotros, tenemos que saber algo bien claro: que esta carne va a regresar al polvo, pero que mi alma va a llegar hacia el reino celestial juntamente con Cristo. Eso es lo que nos está enseñando, preparando Dios a todo creyente de su evangelio. Negarnos a nosotros mismos para poder nosotros obtener el estar allá en el reino celestial. Negarnos al yo y que sea Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para gloria del Padre. Así es que, querido amigo, negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negarnos, que sea Cristo en nosotros, que ya no seamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Veamos Filipenses capítulo 1 y versículo 29. Dice: porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Oiga, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea que vamos a tener padecimientos por causa de ser creyentes del Evangelio de Jesucristo. Nos van a despreciar, nos van a hacer de menos, o nos van a tomar como locos. Pero todo eso no nos tiene que interesar. Quizás como cristianos nos van a negar los alimentos. Podemos llegar a un grado, querido amigo o hermano, que por ser creyentes del Evangelio de Jesucristo, quizás digan: no, a todo creyente de Jesucristo hay que meterlos a la cárcel. No hay que darles alimento por causa que somos creyentes del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que está queriendo aquellas almas, o el diablo usando aquellas almas? Que nosotros fallezcamos en la fe en Cristo Jesús. Pero Dios, querido amigo, a través de su palabra, nos anima, nos fortalece, nos insta y nos instruye a cuánto padecimiento podemos pasar como servidores de Cristo Jesús, como creyentes del Evangelio de Jesucristo. Pero nada de eso tiene que hacernos desmayar de nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Vamos a ir hasta Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 10. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda
muerte. Así es que, querido amigo, la palabra de Dios es bien clara y nos está diciendo que vamos a tener padecimiento, vamos a tener tribulaciones por causa del Evangelio de Jesucristo. Pero ya Dios nos ha advertido: niéguese a sí mismo aquel que cree en Cristo Jesús, negarnos a nosotros mismos y que sea Cristo en nosotros. Romanos capítulo 8 y versículo 36 dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, por causa del Evangelio de Jesucristo. Así es que, amigo, tomemos la fortaleza, busquemos a Dios, que sea Él quien nos llene de esa fortaleza para mantenernos firmes en el Evangelio de Jesucristo. No decaer cuando estemos pasando tribulación, cual sea la tribulación que se esté. Tenemos que ser, que Cristo sea en nosotros y no nosotros en esta carne, sino Cristo sea en nosotros para gloria de Él. Así es que, querido amigo, el ser cristiano va a tener una consecuencia en este mundo de que te van a menospreciar, que tus amigos que antes tenías ya no van a querer ser tus amigos, que aquellas personas con cuales te reunías ya no van a querer reunirse contigo, te van a menospreciar. Pero mejor que te menosprecie el hombre y no seas aborrecido por Dios. Es mejor ganarnos a Dios que ganarnos la amistad de las almas, porque no estamos haciendo lo que ellos quieren. Ya no vivimos la vida que antes vivíamos, sino seguir a Cristo. Mostrarle a las almas que ya no somos nosotros, que hemos negado el yo y que hoy es Cristo en nosotros. Así es que, querido amigo, hoy quiero invitarte a que vengas a Cristo Jesús, que vengas a Él, que le des su corazón, que recibas el perdón de tus pecados, que recibas la salvación de tu alma. La única manera que el ser humano tiene para ser perdonado sus pecados es a través de Jesucristo. Y a través de Jesucristo obtiene toda alma la salvación de su alma. Toda persona tiene la salvación de su alma a través de Cristo Jesús. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice: para usted que quiere aceptar a Jesucristo, que toma esta decisión hoy, oiga lo que dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que, querido amigo, si usted va a hacer la oración de fe, de confesar con su boca a Jesucristo, incline su rostro, repita conmigo esta oración de fe, de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Repita conmigo: amado Dios, en esta hora confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. He creído que usted le levantó de los muertos para salvación de mi alma, que a través de Él recibimos el perdón de pecados y la limpieza de toda nuestra maldad. Señor Jesús,
Le pido que perdone todos mis pecados, que me limpie de toda mi maldad, me haga una nueva criatura, que ya no sea yo, sino que sea usted en mí. Señor Jesús, gracias por recibirme, gracias por el perdón de pecados, gracias por la limpieza de toda mi maldad, gracias por hacerme una nueva criatura, pensamiento, corazón, renovados para ser una nueva criatura y seguirle a usted en este mundo. Gracias, Señor Jesús. Padre, le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida, porque hoy he confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y he pedido perdón por mis pecados y por todas mis maldades. Gracias, amado Dios. Gracias por darme el privilegio de estar y poder reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de mi alma. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, allá donde esté aquella alma, Padre, haciendo la oración, la confesión de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, que ha obtenido el perdón de pecados, que ha obtenido la limpieza de toda su maldad y que hoy viene a ser una nueva criatura. Le pido, Padre, en el nombre de Jesús, que lo selle con la presencia de su Espíritu Santo, para este nuevo caminar no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, que siempre tenga su mirada puesta en Cristo Jesús. Padre, dele las fuerzas que necesita, la sabiduría que necesita para mantenerse firme en el Evangelio de Jesucristo. Y cuando se presenten, Padre, aquellas luchas, aquellas batallas, Padre, que Él sepa que no está solo, que Cristo Jesús nos dio una promesa, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, que tenga esa convicción, Padre, aquella alma, Señor, que Cristo Jesús está con él en todo momento. Gracias, amado Dios, por esas almas que han venido a Cristo Jesús. Gracias, amado Padre Celestial. Amén y amén. Bueno, querido amigo, Dios les bendiga y sigamos adelante. Recuerde, neguémonos a nosotros mismos, que ya no seamos nosotros, que ya no viva el yo, sino que sea Cristo en nosotros. Que Dios me lo bendiga y sigamos adelante.